Hola, ¿qué tal amigos contadores, colegas? Saludándolos nuevamente su servidor y amigo Israel Icona, y como siempre esperando que se encuentren muy bien donde quiera que estén. Y en esta ocasión vamos a platicar acerca de uno de los estados financieros básicos muy importantes que se deben de realizar en toda empresa, y me refiero al estado de flujo de efectivo. En este contenido te voy a platicar acerca de la estructura conforme a las normas de información financiera en su boletín A5. En el siguiente contenido te voy a dar un ejemplo práctico de cómo se realiza el estado de flujo de efectivo conforme al método directo e indirecto. Veamos. Estado de flujo de efectivo. ¿Por qué es importante el estado de flujo de efectivo? Porque permite conocer a las empresas y a los usuarios de la información financiera cómo se genera y cómo se utiliza el dinero. Para poder conocer la estructura del estado de flujo de efectivo nos vamos a remitir a la norma de información financiera en su boletín A5, párrafo 85, que nos marca lo siguiente. El estado de flujo de efectivo es emitido tanto por las entidades lucrativas y no lucrativas y se conforman por los siguientes elementos básicos: origen y aplicación de recursos. Origen de recursos, que no es otra cosa más que el incremento de efectivo en mis bancos. Y la aplicación de recursos es la disminución de dichos efectivos de igual manera en mis bancos. Origen de recursos. ¿Por qué se incrementa el efectivo? Por la disminución de activos distintos del efectivo, incrementos de pasivo e incrementos en capital o patrimonio contable. Recordemos que en capital o patrimonio contable se integran las cuentas de capital social, resultados de ejercicio, ya sea utilidades o pérdidas del ejercicio, así como otras cuentas de capital. Esto manifestado en la norma de información financiera A5, párrafo 86. Para poder comprender este concepto del por qué se incrementa el efectivo, vamos a analizar el siguiente ejemplo. Tenemos que en la balanza de comprobación, la cuenta de clientes, iniciamos con un saldo inicial de 1,000 pesos y un saldo final de 500 pesos. Si nosotros realizamos la operación aritmética de 1,000 pesos menos 500, vamos a tener una diferencia de 500 pesos. Esto se traduce en que en la cuenta de clientes al término del ejercicio, en mi saldo final disminuyó 500 pesos. Por consiguiente, estos 500 se traduce en un incremento de efectivo en mis bancos, y por ello es la explicación de que la disminución de los activos distintos del efectivo van a incrementar mi efectivo. Ahora visualicemos el siguiente ejemplo. En la cuenta de proveedores, en mi saldo inicial, vamos a iniciar con un saldo de 2,700 y un saldo final de 3,000 pesos. Si también nosotros realizamos la operación aritmética 2,700 menos 3,000, vamos a tener en rojo 300 pesos. Estos 300 pesos se traducen en que la cuenta de proveedores al inicio, iniciamos con 2,700 y se me incrementó con la diferencia de 300 pesos y cerrando con un saldo final de 3,000 pesos. Esto quiere decir que yo no liquidé a mis pasivos, por ende se me inflaron y por ello no dispuse de efectivo de mis bancos, y esto ocasiona que se me incremente el efectivo, y con esto se da cumplimiento que los incrementos de pasivo siempre van a incrementar mi efectivo, todo de igual manera manifestado en el boletín A5, párrafo 86. ¿Cómo se van a clasificar el incremento de efectivo? Se van a clasificar como recursos de operación, que son los que se obtienen por las actividades que representan la fuente principal de ingresos. Recursos de inversión son los que se obtienen por la disposición de activos de larga duración. Y recursos de financiamiento, los que se obtienen de los acreedores financieros o bien de los propietarios de la entidad. Esto manifestado en la norma de información financiera A5, párrafo 93. Es muy fácil de entender ¿cómo se clasifican estos efectivos? Recordemos que los financiamientos son los que se obtienen de acreedores diversos, es decir, que yo una cuenta de acreedor que no la liquida, al no liquidarle siempre se me va a incrementar el efectivo, o bien cuando yo dispongo de flujos de un préstamo bancario, ese préstamo bancario siempre se va a representar en mis bancos y va a haber un incremento en dicho efectivo. O bien cuando los dueños de las empresas hacen aportaciones de capital, esas aportaciones van directamente a mis bancos y también se me van a incrementar mis efectivos. Cada uno de esos movimientos se considera financiamiento. Los recursos de inversión son cuando nosotros vendemos un activo fijo, esa venta se me va a traducir en un incremento de efectivo. Y los recursos
de operación son todos aquellos recursos por las que voy a obtener mis ingresos y que representan la fuente principal de dichos ingresos. Aplicación de recursos. ¿Por qué disminuye el efectivo? El efectivo disminuye por el incremento de activos distintos del efectivo, por la disminución de pasivos, por la disminución en capital o patrimonio contable. Recordemos de igual manera que el capital o patrimonio contable se integra por los resultados del ejercicio, ya sea como pérdidas o ganancias, capital social u otras cuentas de capital, también establecido en la norma de información financiera A5 párrafo 90. Para poder comprender este concepto del por qué se disminuye el efectivo, vamos a analizar también este ejemplo. Tenemos que en la cuenta de clientes un saldo inicial de 1,000 pesos y un saldo final de 2,000 pesos. Si nosotros realizamos la operación aritmética de 1,000 pesos menos 2,000, esto me va a dar una diferencia en rojo de 1,000 pesos. Esto representa a que mi cuenta de clientes se incrementó según mi saldo final. Es decir, ¿por qué se va a disminuir el efectivo? Porque el efectivo está traducido en mi saldo final de clientes con un incremento de 1,000 pesos. Es por ello que damos cumplimiento a por qué disminuye el efectivo en mis activos, porque hay un incremento dentro de los activos distintos del efectivo, como se puede mostrar en el saldo final. Ahora, visualicemos el siguiente ejemplo en proveedores. En proveedores, en el saldo inicial tenemos 3,000 pesos y el saldo final 2,000 pesos. Si nosotros realizamos la operación aritmética 3,000 menos 2,000, vamos a tener una diferencia de 1,000 pesos. Estos 1,000 pesos quiere decir que mi saldo final disminuyó 2,000 pesos, es decir, que yo tomé de mis bancos, de mis efectivos para liquidar a mis proveedores. Esto siempre va a ocasionar que disminuya el efectivo y con esto también se da cumplimiento a que ¿por qué disminuye el efectivo en pasivos? Por la disminución del saldo al final del periodo. Aplicación de recursos. ¿Cómo se clasifica la aplicación de efectivo? Se va a aplicar de igual manera con recursos de la operación, que son los que se destinan por las actividades que representan la fuente principal de ingresos. Recursos de inversión son los que se destinan por la adquisición de activos de larga duración y los recursos de financiamiento los que se destinan para restituir a los acreedores financieros o bien a los propietarios de la entidad. Aquí estamos hablando de cuando yo liquido a mis acreedores financieros, ya sea a los acreedores diversos, ya sea por los préstamos bancarios o bien cuando yo entregue algún dividendo a los propietarios, estos siempre van a ser recursos de financiamiento. Cuando yo adquiera algún activo fijo, siempre van a ser los recursos de inversión. Todas las demás operaciones van a caer en recursos de operación siempre y cuando estén destinadas por las actividades que represente mi fuente principal de ingresos. Todo establecido en la norma de información financiera A5, párrafo 93. Estructura del estado de flujo de efectivo. Una vez que ya conocimos cada una de los conceptos que integra el estado de flujos de efectivo conforme a la norma de información financiera, ahora vamos a analizar su estructura. Tenemos que en los recursos de operación tenemos dos métodos, un método que es directo y el otro es indirecto. Las cuentas que se integran en el método directo son las siguientes: ventas, clientes, costo de venta, inventarios, proveedores, gastos, depreciaciones, impuestos a favor, impuestos por pagar y anticipos de clientes. Y las cuentas del método indirecto son resultado del periodo, ya sea una utilidad o una pérdida, las depreciaciones, clientes, inventarios, proveedores, impuestos por pagar, impuestos a favor, anticipos de cliente, entre otros. Véase que la única diferencia es que en el método directo se desglosan las ventas, el costo de venta y los gastos. En el método indirecto no. En el método de indirecto solamente se representa el resultado del periodo, así como las depreciaciones. Es muy importante aclarar que las depreciaciones o bien el saldo que se ingrese en este rubro se debe de tomar del estado de resultados, ni no tomarse del balance general, porque en el balance general, cuando nosotros realicemos una venta de activo fijo, nosotros cancelamos el monto original de la inversión, así como la depreciación acumulada. Es por ello de que
al momento que nosotros realizamos estos dos métodos en el rubro de depreciaciones, lo ingresemos el dato del estado de resultados. Una vez que ya tenemos los saldos, los incrementos y disminución de efectivo de cada una de estas cuentas contables, la suma de estos saldos va a ser el total de recursos provenientes de la operación. Ahora tenemos los recursos de inversión. De igual manera, para el método directo e indirecto van a ser las mismas cuentas, que son el activo fijo y una cuenta que se tiene que añadir que se llama depreciación acumulada por venta de activo fijo. Recordemos que cuando nosotros vendemos un activo fijo, nosotros cancelamos el monto original de la inversión, así como la depreciación acumulada. En todo el esqueleto del estado de flujo de efectivo voy a ingresar cada uno de esos datos, a excepción de la depreciación acumulada. Por eso es muy importante que nosotros lo ingresemos en recursos de inversión, esta cuenta, para que nos amarre el flujo de efectivo. Una vez que ya tenemos los saldos por incrementos de disminución de efectivo, esto va a ser el total de recursos provenientes de la inversión. Ahora tenemos los recursos de financiamiento. Los recursos financiamientos también para el método directo o indirecto son las siguientes cuentas, como deudores diversos, acreedores diversos, préstamos bancarios, retiros de capital, y van a ser las mismas para el método indirecto. Una vez que ya tenemos los saldos, la suma de estos saldos va a ser el total de recursos provenientes de financiamiento. Una vez que ya tenemos cada uno de las sumas de cada uno de los rubros del estado de flujo de efectivo, los vamos a ubicar de la siguiente manera: el total de recursos provenientes de la operación más el total de recursos provenientes de inversión más el total de recursos provenientes de financiamientos va a ser igual al flujo de efectivo neto. A este saldo le vamos a sumar el saldo inicial de caja y bancos para que me dé un total, o bien el saldo final de caja y bancos, y con esto concluimos la estructura del estado de flujo de efectivo conforme a la norma de información financiera.